fuerza, con esa fuerza del pueblo colombiano, que es la esperanza también para todos nosotros. Y de pie quiero saludar la presencia en esta casa, nos honra, nos da más fuerza, la compañera Estela Carlotto acaba de ingresar. El ejemplo y la brújula de todas las luchas de los militantes de este país en cualquier circunstancia y a cualquier edad. Y ahora vamos a presentar a la compañera Joana Rodríguez Mortaña. Es una compañera de Portugal, es muy joven, es militante del bloque de izquierda. Empezó desde los 15 años su militancia en lo social, en los derechos humanos, y acá la tenemos con nosotros. Bueno, supongo que por el papel histórico, bueno, antes de más, perdonarme el pésimo, portuñol un poco raro que hablo, pero supongo que aquí por el papel histórico del continente donde vengo, merezca hablar después de toda esta emoción. Es un castigo merecido. Yo estaba pensando, ¿por qué no deberemos nosotros ser pesimistas? Yo vengo de un continente que está, como ha sido dicho antes, casi ocupado por fuerzas de extremas derechas, ultraconservadoras, fascistas, que están ocupando plazas muy importantes en los parlamentos, en los gobiernos. Mi país hermano de lengua, de idioma, de corazón, tiene su líder democráticamente, que debería ser democráticamente el que se presentará a las urnas en la cárcel, por una cárcel política, y ha elegido Bolsonaro como presidente, y el país que todavía sigue, el país más poderoso del mundo, tiene un gilipollas, ¿se dice? Gilipollas. Un gilipollas como Trump en el gobierno. Entonces yo empecé por pensar que en su juventud mi padre ha luchado contra la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela. En su juventud mi mamá ha luchado contra la dictadura de Salazar en Portugal. Y yo no voy a sentarme en la sombra de lo que hicieron mis padres y las generaciones antes de mí para decir a mí misma continuamente que la historia no se repite. ¿Sí? ¿Se repite? Que la historia no se repite, entonces puedo ir todas las noches a la cama con buenos sueños, porque la única forma de que la historia no se repita es que haya resistencia. Entonces, eso es la razón por qué no soy pesimista, porque creo que esa resistencia puede derrotar el fascismo, puede derrotar la extrema derecha, puede derrotar el odio. Pero para hacerlo, tenemos en primer lugar que tener el tiempo de reflexión y después el tiempo de acción. Comprender al monstruo que tenemos delante es esencial para entender cómo podemos luchar contra él. Yo estoy entre dos imágenes. Hace 2 años yo utilizaba una imagen que era de la Guerra de los Tronos, The Winter is Coming, el invierno va a venir. Porque todos nosotros sentíamos que se estaba poniendo frío, pero nadie sabía exactamente lo que estaba del otro lado del muro. Pero sentíamos que se iba poniendo cada vez más frío. Ahora estoy en una otra imagen que es del huevo de la serpiente. Porque nosotros ya sabemos que hay un monstruo ahí dentro del huevo
y lo que no sabemos es cuándo va a nacer. Y la primera pregunta que creo que tenemos que ponernos a nosotros mismos es ¿qué es que ha chocado el huevo de la serpiente? ¿Cómo que surgió ese huevo de la serpiente? Y la respuesta, como suele ser en estos momentos históricos, yo creo que tiene una palabra: capitalismo. No el capitalismo en general, porque le echamos las culpas de todo al capitalismo. La crisis del capitalismo, que ha sido la mayor crisis del capitalismo financiero global, de la cual el capital tuvo que hacer un nuevo pacto político, un nuevo discurso de masas, un nuevo discurso a la población, una nueva forma de presentarse, porque la exclusión social brutal que se creó después de la crisis, con la destrucción de estados sociales, con la destrucción de empleo, con la destrucción de sueldos, hablo de un punto de vista de Europa, pero creo que en muchos países se piensa así también, las élites tuvieron que encontrar un discurso que naturalizara esa exclusión social, que la hiciera eso, natural, parte del orden social. Entonces se crearon lo que se llaman, yo creo, los chivos expiatorios de la desigualdad, de la exclusión social. Y así se habla de los refugiados en Europa, o Bolsonaro habla de los negros y de los pobres y de la gente de las favelas, o Trump habla de los mexicanos y del muro. Bodes, chivos expiatorios, donde se concentra toda la justificación de la exclusión social y que justifican a la vez una represión selectiva en contra de los que están apuntados, los que están mirados como culpables de esa exclusión. Entonces, yo creo que estamos ante un nuevo pacto del capital y lo que nos cabe es pensar cómo que hacemos la resistencia. Uno de que creo que tenemos que entender es que no hay una receta. Es imposible mirar a Brasil y a Portugal y no ver que hay diferencias, pero hay un montón de cosas en común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que guardar como cosas en común y qué es lo que tenemos que comprender que siempre van a ser distintas? Porque cada líder de extremas derechas es distinto y cada uno se va eligiendo en cada país por sus temas, pero hace parte de una gran ola de conservadurismo y de reaccionarismo. Entonces, si miramos a Brasil y a Portugal, podemos ver dos casos muy distintos. Portugal tiene lo que nosotros llamamos un gobierno del Partido Socialista que es minoritario y es apoyado en el Parlamento por los partidos de izquierdas. Yo soy diputada en ese Parlamento de apoyo al gobierno del Partido Socialista. Lo que hizo ese gobierno fue empezar a todos los ajustes que habían sido hechos, los recortes salariales, de pensiones y tal. Se creó una pequeña ola de esperanza que trabó el crecimiento, yo creo, de la extrema derecha en Portugal. Ahí tenemos que tener una receta. En Brasil, donde la justicia hace y cree que puede hacer política directamente, hay una otra cosa que tenemos que plantear. Y se preguntaba a alguien si Sergio Moro es el oponente político de Lula, ¿quién será el juez de Lula? Y la respuesta es el pueblo. El pueblo. Porque se cambió la orden de los factores, se cambió la seguridad constitucional en la democracia y ya no se puede hablar de un Estado de derechas. Entonces yo creo que lo que hace falta en el Brasil es un levantamiento, no sé si se habla, un levantamiento democrático, popular, que pueda reconstruir el sistema constitucional democrático de abajo hacia arriba. No hay otra forma, yo creo, en el punto que estamos, de hacer ese levantamiento popular. En Brasil, democracia, democracia, democracia. En Portugal,
a profundizar todas las conquistas sociales y tener una cosa muy clara, es que si el Partido Socialista no quiere profundizar esas conquistas sociales que son nuestra principal barrera en contra de las extremas derechas, entonces no hay ningún apelo de unidad que nos va a hacer participar en gobiernos que nos sirvan al pueblo y que nos sirvan a esta lucha que tenemos que hacer con la extrema derecha. Termino. Para ponerlo de una forma que parece muy sencilla, pero es que cada uno de nosotros tiene que descubrir cómo hacerlo en su país, que es delante de la política de extremas derechas que va ganando elecciones con su legitimidad de la exclusión social, del miedo, de la seguridad. Nosotros tenemos que tener un proyecto que sea capaz de crear ilusión en millones de personas. Ilusión en otro tipo de seguridad. Seguridad en la educación, seguridad de salud, seguridad de derechos. Entonces, el tiempo no es de sectarismos, porque es tiempo de un campo democrático muy amplio, pero también es un tiempo de convicciones y de no ceder a los liberales y de no ceder a los conservadores. Y por eso la izquierda, cuando asume la lucha por el aborto libre y gratuito, lo que está diciendo es que no va a esconder, no sé cómo se dice, no va a poner debajo de nada la lucha de las mujeres, la agenda de las mujeres o la agenda ambiental para sacarla delante de las personas porque sea un poco más radical. Estamos en tiempo de democracia radical y ese es el proyecto que puede vir a crear ilusión en millones de personas. Hace muchos años se diría que es socialismo o barbarie. La verdad, tenemos que reinventar conceptos, pero sigue siendo ese proyecto. Un proyecto de derechos sociales, de democracia radical para detener la barbarie. Entonces, solidaridad internacional y levantamiento democrático popular, creo que son las dos cosas esenciales para derrotar el fascismo, y por eso he venido, porque creo que saldremos de aquí más preparados de lo que hemos entrado. No porque seamos iguales, pero porque estamos juntos en toda la diferencia de un campo de resistencia que no es monolítico, no puede ser monolítico, como alguien decía, no es una dictadura de mayoría, es una pluralidad de ideas con consignas que son nuestras y que son comunes, y es nuestra lengua en común. Nuestra lengua en común se dice, se habla, es Lula livre, Marielle vive, aborto libre y gratuito. Toda la gente entiende lo que estoy diciendo. Esa es nuestra lucha en común. Seguimos y ahora es el momento de escuchar a un compañero de Argentina, el compañero Juan Grabois. Es militante social y es también coordinador de la Fuerza Patria Grande. Un orgullo que esté acá con nosotros. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar sentado porque me duele un poco la cabeza. Estamos haciendo nuestro pequeño aporte al cambio climático con 8 reflectores. Bueno, aunque mi cara no lo diga, estoy muy contento, muy agradecido y orgulloso de compartir el panel con compañeros y compañeras de la Patria Grande. Quiero rescatar que me viene a la mente que Petro fue tal vez la primera víctima del lawfare, de la guerra judicial. Yo me acuerdo, no sé si me estoy acordando bien cómo fue la historia. Yo tengo una amiga muy querida de Colombia, Nora, de la Asociación de Recicladores, que son los cartoneros acá, que son los que me enseñaron a mí a militar.
Y si no recuerdo mal, Petro fue destituido por meterse con la Corporación de la Basura, por defender a los trabajadores recicladores de base. Y eso es lo que un gran amigo de la patria grande, un gran hombre latinoamericano, bastante incomprendido, pero que algo tiene que ver con el proceso de paz de Colombia, que es el Papa Francisco, a lo que se refiere Francisco cuando habla de la ecología integral. Cuando él dice, el grito de los excluidos y el grito de la madre tierra es un solo grito. Y eso se sintetiza en las políticas que más le molestan a las élites, como las políticas de integración comunitaria que se expresaban en ese programa de recicladores, que le sacaba el negociado de la basura a las grandes corporaciones parasitarias y se lo entregaba al pueblo pobre y excluido. Y esa guerra judicial, ese lawfare, que hoy sufren los compañeros Lula, compañero Correa, la compañera Cristina acá en la Argentina, es la expresión, bueno, desde luego Milagro Sala y miles de compañeros, compañeras, dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles, indígenas, feministas a lo largo y lo ancho de la patria grande y también en otros lugares del mundo. Creo que expresa algo que, por ahí suena feo como lo digo, pero expresa que la democracia, tal como la conocemos, la democracia burguesa, está muriendo. Esa democracia, tal como la conocemos, la de la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que imperfecta como es, fue el producto de las luchas y las conquistas de millones de hombres, ya no es suficiente para enfrentar los poderes fácticos, ya no alcanza. Y esa crisis de la democracia burguesa se expresa, entre otras cosas, en que el más antidemocrático de sus poderes, que es el Poder Judicial, que en general en casi todos los países del mundo, menos tal vez en la Bolivia de Evo Morales, se eligen por mecanismos misteriosos los jueces. Nadie entiende muy bien cómo se eligen los jueces y las juezas. Y esos jueces y juezas que nadie votó y que hoy intervienen de manera absolutamente arbitraria, ilegítima e ilegal en los procesos políticos de toda la región, expresan que esta democracia, así como la conocemos, esta democracia que puede voltear a Dilma en un proceso ridículo de impeachment, esta democracia que puede proscribir a Lula inventando un golpe de Estado preventivo para diseñar el escenario electoral de Brasil, bueno, esta democracia que tenemos que defender, la tenemos que defender sabiendo que no alcanza, que está en crisis, como lo estuvo en la década del 30 y como lo estuvo antes también. Por eso yo creo que a la idea del neoliberalismo le tenemos que agregar la del neoabsolutismo. Estamos frente a una etapa de neoabsolutismo, que es la forma que tienen las élites privilegiadas de sostener su poder en escenarios electorales adversos, que es la forma que han tenido de enfrentar a través del monopolio sobre los medios tradicionales de comunicación y la manipulación de los nuevos medios de comunicación algunos incipientes brotes de justicia social que habían en América Latina. Y de esta crisis, frente a esta crisis, yo creo que hay dos salidas. Una salida que tiene que ver con explotar el miedo.
que es lo que podríamos decirle, un poco como decía la compañera de Portugal, el populismo de derecha, que es echarle la culpa de todos los problemas a los que están peor que vos. Sean los migrantes, sean los pobres, cualquiera que esté peor que vos, que esté abajo tuyo, es el culpable de tus problemas. Y si no, se sale con esperanza, se sale luchando, y como hay una mayoría colombiana acá, voy a hacer un poco de demagogia, y voy a citar a un cura que fue un gran revolucionario, Camilo Torres, que decía que uno lucha, que uno empieza a luchar y que lucha por la cabeza, por el corazón o por la panza. Y nosotros podemos construir la esperanza con la fuerza de nuestras ideas frente al nuevo oscurantismo, a la irracionalidad de, por ejemplo, quienes niegan el cambio climático. Podemos construir la esperanza con una pedagogía de la empatía y la sensibilidad frente a la pedagogía de la crueldad que plantea este neoabsolutismo. Pero fundamentalmente tenemos que construir la esperanza, y esto no es vil materialismo, explicando a cada compañero, a cada compañera excluido, cómo vamos a garantizar la justicia social, la tierra, el techo y el trabajo para cada hombre, para cada mujer de la patria grande. En ese sentido, una breve reflexión, compatriota tucumano, ¿no? Tucumano y español, hablaba de la desconfianza en las instituciones. Bueno, es algo muy de mi generación. Nosotros empezamos a militar cuando estaba de moda esa idea de cambiar el mundo sin tomar el poder. Una idea medio de los posmarxistas italianos. Y después apareció por Venezuela otro gran revolucionario, Hugo Chávez, que nos dijo: muchachos, revisen esa idea de cambiar el mundo sin tomar el poder, porque no estaría funcionando. Pero a veces nos pasamos de rosca y fuimos al extremo contrario: tomar el poder sin cambiar el mundo. Y ahí empieza la rosca de la politiquería. A ver quién es concejal, a ver quién es diputado, a ver quién sale en la selfie. Ahí es cuando perdemos la fuerza de nuestras ideas, ahí es cuando perdemos la pedagogía de la sensibilidad, y ahí es cuando dejamos de pensar cómo resolver el problema de los campesinos, de los pueblos originarios, de los trabajadores sin derecho, de las familias sin techo, y ahí es cuando avanza la derecha, porque nos quedamos sin la fuerza de la transformación. Porque queremos sostener el poder como fetiche, únicamente desde el Estado. Y en ese sentido también, esta crisis de la democracia meramente formal, de la democracia burguesa, nos tiene que hacer reflexionar sobre el rol insustituible de los movimientos populares, de los movimientos sociales de base, de las organizaciones libres del pueblo, como decía el general Perón hace muchísimos años. Organizaciones que en una dialéctica de crítica y confrontación con el Estado, aun cuando el gobierno esté en manos de compañeros como fueron Cristina, como fueron Lula, como fue Correa, a los que hay que interpelar para que sean mejores de lo que son,
porque nadie es perfecto, porque ya no se puede seguir creyendo que el hombre maravilla o la mujer maravilla va a resolver todos los problemas, porque es la hora del protagonismo del pueblo, porque si no, sin la organización de las bases sociales, ni el mejor ni la mejor de nuestros dirigentes puede avanzar. Y con la organización popular, ni el peor neoliberal puede destruir nuestras conquistas. Y eso lo hemos demostrado en 3 años de resistencia al gobierno macrista neoliberal en la Argentina. Resistencia obrera, estudiantil y de los movimientos populares, que ha logrado sostener algunos derechos todavía en este país. Para finalizar, compañeras, compañeros, a la cultura del descarte, que excluye, que mata a gran parte de los hombres y las mujeres de nuestros pueblos, desde luego hay que oponerle una resistencia que tiene que ser popular. Me viene a la mente un poco lo que decía hoy Cristina, de recuperar la categoría de pueblo, que es una categoría histórica, que es una categoría mítica, que es una categoría que no se puede comprender únicamente con la lógica y la racionalidad del capital, que se entiende con la lógica humilde del corazón y que tiene que ser humanista, que tiene que sacar del centro al Dios dinero y volver a colocar al hombre, a la mujer, a la naturaleza, para que el mundo cambie su eje de rotación. Y perdónenme que sea recurrente, pero vuelvo a citar el mensaje que nos dio a los movimientos populares latinoamericanos Francisco en Bolivia, en el encuentro de Santa Cruz de la Sierra. Y nos dio 3 consignas en un diálogo con los sin tierra, con los sin techo, con los sin trabajo. Y que yo creo que son las 3 consignas estratégicas fundamentales de la resistencia humanista contra la globalización capitalista. Donde no vamos a estar de acuerdo en todo, donde vamos a tener la diversidad de nuestros pueblos, pero que por lo menos en estas 3 cosas seguro que vamos a estar de acuerdo. La primera, poner la economía al servicio de nuestros pueblos. La segunda, construir la unidad de nuestros pueblos en el camino de la paz. Y la tercera, defender con coraje a la madre tierra. Nada más, compañeros, nada más, compañeras. Muchas gracias. Gracias, Juan. Presentamos al compañero senador del PT de Brasil, Lindber Farias. Perdoa-me, em portunhol, muito mal. Eu queria aqui tradução. E vou falar em português bem despacito. Aqui. Eu queria primeiro agradecer Gerardo Pizzarello, Ada Colau, alcaide e vice-alcaide de Barcelona, porque Barcelona foi o primeiro governo que tira uma declaração institucional de repúdio a Jair Bolsonaro. Muitas graças. Queria dizer que, para mim, o neoliberalismo cada vez mais se mostra incompatível com a democracia. Nós temos que olhar a história. O neoliberalismo começa na América Latina, na ditadura do general Pinochet. Os professores da escola de Chicago, Milton Friedman, e seus discípulos foram ao Chile implantar essas políticas neoliberais. Não ficaram escandalizados com a ditadura sanguinária do Pinochet.
O ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, foi exilado para Washington, fez uma denúncia sobre a conivência da escola de Chicago com a ditadura de Pinochet. Um mês depois, teve seu carro explodido no atentado à bomba em Washington. Mesmo assim, Milton Friedman e os professores da escola de Chicago continuaram a apoiar a ditadura de Pinochet. Depois, para onde foram? Argentina, ditadura do general Videla. Só aí, depois é que foi Thatcher e Reagan. Nós, aqui na América Latina, enfrentamos uma segunda ofensiva neoliberal nos anos 90. Eu mesmo era presidente da União dos Estudantes do Brasil e fizemos manifestações gigantescas e colocamos para fora o presidente Collor de Mello. Na Venezuela saiu Carlos André Pérez, no México saiu Salinas Gortari, e foi crise em toda a América Latina, porque as políticas neoliberais levam ao desemprego, ao aumento da desigualdade, ao aumento da fome. A crise na Argentina foi gigantesca. Na Argentina privatizaram tudo, privatizaram o petróleo. No Brasil, conseguimos segurar o petróleo e os bancos públicos. Mas aqui também lembro, Sánchez Lozada na Bolívia, fugindo do povo de helicóptero. De la Rúa também cercado, fugindo do povo da Argentina de helicóptero. Aí vem a vitória de Chávez em 1998, depois a vitória de Lula em 2002, depois a vitória de Kirchner em 2003, depois a vitória do Tabaré Vaz em 2004, depois a vitória em 2005 do Rafael Correia, em 2007 a vitória do Lugo. Tivemos Evo Morales no meio também. Tivemos um período de governos progressistas. Podemos ter errado, erramos, mas acertamos muito mais do que erramos. A CEPAL diz que a redução da pobreza de 2002 a 2013 na América Latina cai de 44% para 13%. Pela primeira vez na história desse período, nós nos reunimos sem a presença norte-americana na Unasul, na CELAC. Costuramos e construímos o nosso próprio caminho. Há que se discutir problemas que existiram, problemas objetivos, queda no preço das commodities, erros, insuficiências, mas, de fato, esses foram os anos dourados da economia latino-americana. O que acho que está acontecendo agora? Eles estão vindo para uma terceira ofensiva neoliberal, mas sabendo que essas políticas neoliberais não conseguem ser aplicadas na América Latina pela democracia. O povo rechaça, o povo não aceita retirada de direitos trabalhistas, de retirada de direitos previdenciários. E o povo não aceita. No Brasil, ganhamos a eleição 4 vezes. Eles não aceitaram o resultado simplesmente. Afastaram uma presidente, a Dilma Rousseff, sem cometer crime algum, alegando crimes fiscais, que gastou mais do que arrecadou. Afastaram a Dilma. E o Temer, entra presidente Michel Temer, e a crise se aprofunda novamente. Fazem pesquisa, quem subia nas pesquisas? Luiz Inácio Lula da Silva. A crise aumentava e o Lula aparecia com 41% das intenções de votos preso. O povo, depois da prisão do Lula, 41% dizia que votariam no Lula, porque o povo percebeu que existia ali um tratamento diferenciado para impedir Lula de ganhar a eleição. O problema do Lula era que Lula era querido pelo povo. O povo queria votar no Lula, por isso prenderam Lula. Devo dizer que o papel dos Estados Unidos nesse processo
É claro, os Estados Unidos passaram um tempo na guerra ao terror, concentrando ações no Oriente Médio. Houve uma mudança da política de segurança dos Estados Unidos agora, 3 anos para cá. Não é mais a guerra ao terror, é a guerra comercial. Os inimigos centrais são China e Rússia. E os Estados Unidos, infelizmente, voltam os olhares com muita força à América Latina. Tinha um presidente mexicano, no começo do século passado, Porfírio Dias, que dizia: pobre do México, tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus. Todos nós da América Latina vivemos um pouco isso. No caso do Brasil, estou convencido, primeiro, já foi divulgado publicamente que a NSA monitorou a presidenta Dilma Rousseff, espionou a presidenta Dilma Rousseff, espionou a Petrobras. Os documentos do Wikileaks vazados também falam de correspondências norte-americanas sobre a formação de juízes e procuradores brasileiros em centros em conjunto com o Departamento de Justiça norte-americano. Mais grave, a colaboração de procuradores da Lava Jato brasileira com o Departamento de Justiça norte-americano, é claro, passando por cima do Ministério da Justiça brasileiro, do governo brasileiro. O vice-procurador do Departamento de Justiça norte-americano diz que mantém com os procuradores, texto público, relações íntimas, não precisam de convênios, estão o tempo todo a trocar informações. Falo tudo isso para dizer a vocês que mesmo com o afastamento da Dilma, ilegal, mesmo com a prisão inconstitucional do presidente Lula, nós outros achávamos que ganharíamos as eleições porque talvez tenhamos subestimado, não acreditávamos em ninguém do Brasil, nenhuma força política, que o Bolsonaro pudesse vencer uma eleição no segundo turno do Brasil. Fernando Haddad e Manuela Dávila foram os nossos candidatos, estavam subindo. É claro que Bolsonaro conseguiu angariar um discurso antissistema, contra todos. Ele não ganhou o povo, todo o povo com aquele discurso fascista, foi um discurso contra todos. E nos 15 dias finais, houve uma operação muito forte, comandada de redes sociais, de WhatsApp. O Steve Bannon estava no Brasil, ele que esteve participando da campanha do Trump. Digo a vocês porque eu acho que todos têm que olhar a experiência brasileira com cuidado. Houve um verdadeiro ataque cibernético, uma campanha de mentiras, de fake news, mas um ataque muito violento. Nós já disputamos e ganhamos 4 eleições no Brasil. Nós parecíamos criança frente ao que houve. Para nós, há uma suspeita de cooperação de Israel em tecnologia, porque Bolsonaro é muito ligado a Israel e claramente ligado à direita republicana. O fato é que nós temos que pensar o que fazer daqui para frente. Porque vocês conhecem as declarações de Bolsonaro, de todo tipo. Vocês acompanharam as declarações racistas, homofóbicas, contra mulheres. No domingo que antecedeu a eleição no Brasil, Bolsonaro faz um discurso que diz que os opositores vão ter que escolher ou o exílio ou a prisão. Disse que o presidente Lula ia morrer no cárcere. Falou que Fernando Haddad, o seu adversário, ia ser preso. Falou que eu, que sou o líder do Senado do PT, ia ser preso. Disse que o MST e o MTST seriam organizações terroristas banidas do país.
ela lembrou que ele disse que ia mandar os inimigos para a ponta da praia. A ponta da praia era um lugar conhecido na tortura no Brasil. É claro que a situação é muito preocupante. A gente se pergunta, ele vai fazer o que falou? Ele vai conseguir fazer o que falou? Acho que para nós o fundamental é dizer o seguinte: nós temos que lutar para impedir que ele faça o que falou. Para isso, tem que ter resistência interna. E estamos construindo uma frente democrática mais ampla, mas também uma frente popular, que fale com o povo, contra a reforma da Previdência, contra as reformas neoliberais. Se há uma coisa que Lula nos ensinou, é que nós temos sempre que falar para o conjunto do povo brasileiro. Vamos tentar fazer isso. Agora, peço a ajuda de vocês, porque a frente internacional é fundamental. Constituir observatórios em várias áreas. Observatórios de direitos humanos e da democracia. Porque também Bolsonaro e o governador do Rio e de São Paulo deram autorização para a polícia para matar nas favelas. Já há um genocídio da juventude negra no Brasil. Pode piorar muito. Então, observatórios de parlamentares, da sociedade, em vários campos. Primeiro, democracia e direitos humanos. Um segundo, ambiental. Pisarello, Juana, creio que na Europa há uma grande preocupação também, porque o Bolsonaro disse, com todas as letras, que ia abrir a Amazônia para as mineradoras. Então, observatório, direitos humanos, democracia, ambiental. E por último, companheiros, o presidente Lula, nós não podemos aceitar, e eu encerro dizendo isso, nós não podemos aceitar o que estão fazendo com o presidente Lula. Eles querem decretar uma prisão perpétua do presidente Lula. E olha que absurdo, o juiz Sérgio Moro, que condenou o Lula, o juiz Sérgio Moro, que impediu o Lula de ser candidato, vira ministro da Justiça do Bolsonaro. E, concretamente, essa campanha do Lula tem que ganhar esse mundo, porque o Lula também é a chance no Brasil de reconectarmos e falarmos novamente com a maioria do povo brasileiro. Então, encerro aqui minha fala, dizendo que nós do Brasil vamos resistir. Nós do Brasil lutaremos pela democracia. Nós do Brasil não baixaremos a cabeça para Bolsonaro. Nós do Brasil dizemos Lula livre! Lula livre! Lula livre! Gracias, compañeros. Lula libre. Vivan los pueblos de América Latina. Dentro de 10 meses a derrotar a Macri en la Argentina. Gracias.